y se verá ahora cómo sigue, si por fin se encarrila la charla donde no debía haber salido, que es el presupuesto, la universidad, las auditorías y todo lo demás. Bueno, para ver el análisis de todo esto que hoy está en la tapa, en las radios y en la televisión, vamos a conversar con Sergio Berenstein. Sergio es analista político, es consultor y está en línea. Hola Sergio, buenos días. Qué gusto, Cholo, un placer. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias sabemos que estás muy ocupado por atendernos, Sergio. Por favor, no hay ningún problema. Bueno, a ver, supongo que pensaste muchas cosas a medida que ibas viendo los hechos. Mm. Sí, y fue cambiando tal vez a lo largo de la jornada la caracterización y me parece eh, la paleta de tonalidades, ¿no?, que nos mostró esta gran manifestación de ayer, que fue en todo el país, no fue solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, por supuesto uno puede pensar que la oposición política aprovechó esta oportunidad, en todo caso, como para aglutinarse y tener un objetivo en común que tal vez antes de la marcha no podía expresarse de forma tan contundente, y con la marcha sí lo logró, que justamente la lógica de esta corrección fiscal, este ajuste tan importante, tan duro que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sería un gran error, eh, simplificar, minimizar lo que ocurrió ayer por el aprovechamiento político que efectivamente tuvo, ¿no? Primero porque el escenario fue nada más que en Buenos Aires y la marcha fue nacional. Y creo que hay que mirar justamente eso. Incluso antes del escenario, vimos, por ejemplo, en Córdoba, una marcha muy, muy importante, muy multitudinaria, en una provincia que es vital, Cholo, porque recordemos, Córdoba fue siempre para la Argentina una especie de, bueno, lugar que adelantó tendencias, ¿no? Mm. Ocurrió esto en muchas oportunidades, pero justamente hablando de cuestiones universitarias, me refiero allí a la reforma de 1918, este movimiento universitario que fue realmente impactante y que cambió la lógica de la organización de la universidad en el país, pero sobre todo puso a la universidad en el mapa político. Y me retrotaba esto un siglo después, más de un siglo después, porque me parece que algo del mismo sentido podría estar ocurriendo ahora. ¿Cuál fue la naturaleza de aquel movimiento? Bueno, una reacción en contra de una forma muy tradicional, yo diría más que decimonónica en ese momento, incluso casi feudal, que predominaba en las aulas. Y la reforma lo que trajo fue un movimiento de renovación, de democratización, de modernización en un sistema que hasta ahora tiene las características definidas en ese momento: autarquía, autonomía universitaria y politización de los claustros. Ujú. Digamos, negar la naturaleza política de las universidades argentinas es negar su historia. Nos puede gustar más o menos, podemos rechazar. Yo soy fruto de la universidad pública, tanto en la Argentina, después fui a Estados Unidos a estudiar, también estudié en una universidad estadual, en la Universidad de Carolina del Norte, fui a Nacional de Buenos Aires, con lo cual de chiquitito estoy en contacto con la vida universitaria, y en efecto está hiperpolitizada. Entonces, a veces eso lleva a desvíos, lleva a utilizaciones políticas, como suele ocurrir con la política, a la utilización non santa de recursos económicos, institucionales. Pero acá hay una cuestión identitaria que es muy, muy importante tener en cuenta y que va mucho más allá de esta definición, yo diría, de barricada simplista del presidente cuando dijo lágrimas de zurdos, ¿no? No fue eso lo que ocurrió ayer, no es eso lo que está pasando, y minimizarlo o quitarle trascendencia puede ser un error garrafal. Voy a hacer un comentario un poquito exagerado ahora, pero un error similar fue el de los Kirchner en el año 2008, cuando vieron el movimiento que finalmente se conoció como la 125, esa revuelta fiscal. Claro, yo Para recordaba el acto en Palermo, muy, muy Exacto, grande. exactamente. Antes en Rosario,
Claro, Pero lo interesante es que también se mezclaba de todo, que había gente que nunca había visto un tractor en su vida, claro, ni soja, ni maíz, ni nada, y claro. estaba, sin embargo, protestando, ¿no? Bueno, algo parecido podría estar ocurriendo ahora. ¿Mm? Este no es un reclamo similar, digamos, no es una cuestión estrictamente tributaria, pero sí es un reclamo presupuestario que va más allá de lo económico y tiene que ver con la identidad de la clase media argentina, porque otra vez, desde hace más de un siglo la idea de mi hijo el doctor eh, es muy importante en los sectores medios y algo que se repitió mucho en estas zonas, Cholo, la idea de la movilidad social O ascendente. sea, es un ícono muy grande como lo es el campo. Exactamente. Ahora, cuidado, tampoco debe confundirse los organizadores, la gente que fue ayer, en el sentido de que la masividad o la legitimidad eventual del reclamo tapa algo que el gobierno ha instalado, que me parece fundamental, muy sano, y que debería extenderse a todos los aspectos donde esté involucrado el gasto público, que es la transparencia de ese gasto, la auditoría como práctica democrática Claro. republicana permanente. Eso me parece fundamental y creo que de ningún modo lo que vimos ayer en su masividad ni la legitimidad debería en todo caso desviar eso como objetivo. Las universidades se deben a sí mismas formas mucho más, creo yo, transparentes y modernas de administrar los recursos. Hay cosas que están mal y hay que arreglar. En las universidades tradicionales, en las nuevas, me parece que ganaría mucho este movimiento que ayer hemos visto en la calle si efectivamente toman muy en serio el reclamo que hace el gobierno en materia de transparencia. Ahora, ya que hablas de autarquía y demás, ¿sería posible algún tipo de mesurado arancelamiento o no? Bueno, ahí primero hay una cuestión legal, ¿m? Porque en la Argentina hay todo un corpus, digamos, institucional que garantiza la gratuidad, ¿no? Eh, Ahora, esa es una discusión muy importante que habría que darla en el Congreso, Ujú, porque el financiamiento de todo el sistema educativo es algo que hay que revisar. Recordemos, las provincias son las responsables de financiar la educación preprimaria, primaria y secundaria. ¿Sí? Por eso no se mezcló la educación, ujú, digamos, en su conjunto, esto estuvo focalizado en lo que ujú, todavía corresponde al presupuesto público nacional, ¿verdad? ujú. Pero yo te diría, la es algo, un contexto donde en la Argentina indudablemente tenemos que reforzar y revisar todo el sistema educativo y seguro que con los problemas que tenemos en la educación preprimaria, primaria y secundaria, tal vez esos recursos estarían mejor focalizados en la educación básica, ¿no? Pero más allá de eso, el concepto de modificar el actual orden legal es algo que el gobierno muchas veces no tiene en cuenta. Por ejemplo, el otro día, el lunes a la noche, recordás, Cholo, el discurso que el presidente dio en cadena Ujú, con sí, sí. la presencia del Sí, equipo los económico, logros ¿no? del equilibrio o del superávit financiero fiscal. Exacto. Bueno, fue un discurso importante, porque la verdad que es algo muy inusual en la Argentina. Es importante porque apenas en 4 meses el gobierno puede mostrar semejante logro. Podemos discutir si esto es sustentable o no en el tiempo, pero no es algo menor para un país como la Argentina, siempre tan mal administrado macroeconómicamente, ¿no? Ujú. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención, cuando el presidente, en más de una oportunidad, ratificó su visión sobre el papel del Estado. Él dijo, el Estado debe limitarse a la libertad, a la propiedad. No sé si recordás ese tramo, ¿no? Sí, sí, Que sí, fue sí, muy significativa. Defender la sí, vida, la propiedad y la libertad. Bueno, esa es una definición minimalista del Estado, claro. que uno puede compartir o no, pero la Constitución argentina plantea otro modelo de Estado. Ujú. El acervo institucional vigente hoy, también incluyendo salud, Claro, educación, cuidado del defensa, medio qué sé yo, ambiente, muchas cosas, infraestructura sí. física. ¿Sí? Eso el presidente no lo puede obviar. Él puede decir, bueno, mientras esté este
corpus vigente legal, constitucional, yo lo tengo que cumplir porque soy el presidente de la Nación. Claro. Ahora, les propongo debatir algo distinto, Claro. porque este es un modelo que, bueno, tiene sus desvíos, puede ser utilizado con otros propósitos. En la medida que él no dé cuenta del papel institucional existente, incluyendo el financiamiento de las universidades, todo esto va a generar un conflicto. Esto es una lástima. Claro. El camino del diálogo y del consenso y del debate. Claro, y bueno, también teniendo en cuenta que, al menos por ahora, el presidente institucionalmente está obligado a negociar porque tiene bloques muy débiles en ambas cámaras, no tiene ningún gobernador, tiene alguna intendente en el país, pero bueno, digamos, él es un presidente, y así lo eligió la sociedad argentina, de minorías, ¿verdad? Entonces tiene toda la legitimidad, por supuesto, de origen. Nadie puede negar la legitimidad de ejercicio, porque lo que el lunes a la noche fue anunciado es algo muy meritorio, que ojalá fuera una práctica, insisto, de todos los gobiernos, no de este, ¿no? Claro. Perderíamos mucho los argentinos, o sea, si entrásemos en la ley de base se encarrila cuando llegan las discusiones, los consensos y todas las negociaciones. Bueno, fíjate qué interesante, porque en febrero también se aprobó en general esa ley. Es decir, el viejo orden partidario, con todas sus cosas, está siendo, me parece, bueno, bastante maduro, se está comportando muy, creo yo, responsablemente, al aceptar todos estos desvíos y al darle al presidente los instrumentos institucionales como para efectivamente gobernar. También no todos, porque en política nunca conseguís, en la vida nunca conseguís todo lo que necesitas o querés, ¿verdad? Tenés que, bueno, muchas veces resignarte a lo posible, y yo entiendo que eso puede generar frustración, ¿no? Y en muchos casos bronca porque te parece que es fundamental y ves intereses privados metidos allí, y es cierto, pero bueno, esa es la naturaleza del juego de la política, y eso no se puede cambiar ni aún con reglas distintas, ¿no? Sergio, gracias en la mañana, el abrazo de siempre, un placer realmente escucharte. Por favor, yo siempre a disposición, a tus órdenes, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, Sergio Bernstein, analista político aquí por Nacional, Pan Casero Nacional. Junto a vos, las 24 horas, los 7 días de la semana. Nacional, tu radio. La Copa Libertadores se vive por Nacional. Hoy a las 21. Libertad River. Relata Eladio Arregui. Comenta Santiago Lucía. Fútbol, pasión nacional. La Copa Libertadores se escucha en todo el país por Nacional, tu radio. Nacional da la hora. 11 de la mañana, 51 minutos. Seguí en tu radio. En breve, Panorama Nacional de Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Vergara y como siempre los invito de lunes a viernes a escuchar de 13 a 14 Pasión Nacional. Mi nombre es Nicolás Álvarez, te acompañamos en un clásico de la radio. ¿Qué